medidas económicas por parte del régimen. Tenemos previsto para el día de hoy contar con la presencia de Juan Pazimiño, historiador, con Rodrigo Gómez de la Torre, que ya está aquí en los estudios, y también la presencia de Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral. Estamos a la espera de los dos, pero ya les saludamos, en este caso, a Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Qué tal, María Isabel? Muchísimas gracias, y sí, le damos la bienvenida a Rodrigo Gómez de la Torre. Él ha estado puntualito, cuarto para las 8 de la mañana, y le agradecemos justamente este respeto para la audiencia. Empresario, presidente de la Cámara de la Agricultura, la zona, acá no la tengo, ¿es la cuarta zona? De la primera zona. La primera zona, correcto. Del centro norte de nuestra serranía ecuatoriana, ¿verdad? Así es. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a arrancar, y por cierto, ya estamos en brevísimos instantes transmitiendo por Facebook Live, así que usted puede participar. Las preocupaciones laborales de este nuevo cálculo que se ha anunciado, que va a formular no solamente Ecuador, sino en conjunto con Perú y con Colombia ante la OIT, para poder, dijo el ministro de Trabajo esta semana, transparentar mucho mejor la economía, ampliar los rangos y variables para ese cálculo y no solamente depender de la indexación a la inflación. Muy bien, entonces las primeras apreciaciones suyas, Rodrigo, en este sentido, si es que cabe en las actuales circunstancias reformular el cálculo de un salario básico unificado en el Ecuador. A ver, primeramente, ahora sí ya, María Isabel, Washington, buenos días. Encantado. Un gusto Rodrigo. estar aquí. Ya se suma Juan Pazimiño en estos instantes. Así es, Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Creo que es importante que las cosas se las vaya haciendo de manera articulada. OIT, a través del acuerdo 136, plantea ciertas recomendaciones. La legislación ecuatoriana también plantea alguna serie de aspectos de cómo llevar el tema de los acuerdos laborales para los incrementos. Y esto habla del Consejo Tripartito primeramente. Entonces, donde está trabajadores, empleadores y gobierno. Creo que en los últimos años se ha utilizado ciertas metodologías en que hay 4 ámbitos que se calculan. Se habla de inflación, se habla de productividad, se habla de equidad, pero son rubros que lamentablemente los últimos años no se habían considerado. ¿Y por qué no se habían considerado? No era un tema antojadizo realmente, era que las inflaciones de los últimos años más bien tenían tendencias negativas, al igual que el crecimiento. Si este año se consideraba inflación per se, probablemente no había incremento, sino había decremento salarial. Si el año antepasado se consideraba productividad, estábamos hablando de decremento los 2 últimos años, y todo en base a cifras del Banco Central. Entonces, yo creo que puede ser un poco riesgoso todavía, porque las cifras de los últimos años del Banco Central lamentablemente sí han tenido errores importantes en lo que han pronosticado en relación a lo que ha sucedido. Entonces tenemos más bien distorsiones que no han ayudado a establecer un clima laboral adecuado. Ya, para complementar, ¿qué variables entonces deberían ser incorporadas? Bienvenido también a nuestro entrevistado Fernando Ibarra del Parlamento Laboral, porque el ministro habló sobre incluso un índice de competitividad a incluirse como variable. Si nosotros medimos un índice de competitividad en este momento con respecto, y no abrirnos mucho, solamente a Colombia y a Perú, en relación a lo que tenemos, considerando que salario no es solamente la remuneración básica unificada, es el 13º, el 14º, la participación de utilidades, todas las prebendas adicionales o los beneficios adicionales que existen, el tema de mujeres embarazadas, el tema de la complicación para lo que hay para la desvinculación laboral, todo esto se considera dentro del índice, de los índices. Pues tendríamos que hacer un ajuste de no menos, un menos 25 a menos 30%, o sea, tendríamos un decremento salarial importantísimo para hablar de establecer parámetros de competitividad solamente con nuestros vecinos. Entonces yo creo que hay que ser muy pausados, y más bien lo que se debe buscar es fomentar, incentivar más este diálogo tripartito, a través del cual busquemos mecanismos de equilibrio y equidad entre trabajadores y empleadores, de forma que
no tengamos 4 de cada 10 ecuatorianos con empleo pleno, sino tengamos al menos 7 de cada 10 ecuatorianos con empleo pleno, porque desde hace 12 años atrás a ahora hemos regresado a que más del 60% está en el subempleo. Bueno, los comentarios creo que vienen históricamente de parte de Juan Pazimiño, porque son políticas novedosas las que se pretende implementar, se adhieren estas políticas novedosas a la recuperación histórica, a los procesos históricos, están constitucionalmente avaladas. Bueno, hay un montón de preguntas, Juan. Quisiéramos escucharle la reacción luego de lo que ha escuchado a Rodrigo Gómez de la Torre. Buenos días. Gracias, buenos días. Me disculpo por este ligero retraso, pero la verdad es que me olvidé que era viernes. Y ya sabemos que los viernes el tráfico es peor de lo que uno es la piensa. verdad, es tenaz. Así ocurrió. Bueno, el salario es uno de los componentes de las relaciones laborales y por consiguiente no solo hay que fijarse en el salario, sino también en los otros componentes de la relación laboral, porque implica una serie de derechos. Además, los derechos laborales, incluido el buen salario, son conquistas históricas, no son novedades contemporáneas, sino conquistas históricas. Los trabajadores han venido luchando por mejores salarios toda la vida y por mejores derechos toda la vida, desde que nace el movimiento obrero, y podríamos decir que incluso desde la época colonial hay regulaciones sobre el trabajo que causaron asombro en el mundo. La legislación colonial del siglo XVIII establece por primera vez la jornada de 8 horas laborables, antes que en Inglaterra y que toda Europa. Entonces, bueno, podríamos así hacer un análisis histórico. Pero hay un tercer elemento que hay que considerar. El salario no solo responde a cuestiones técnicas, porque incluso eso merece un ángulo de visión. ¿Qué aspectos técnicos vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta el nivel de inflación, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el nivel de ganancia, ese es otro aspecto técnico que también se puede tomar en cuenta. Y digo, no solamente tiene un componente técnico, sino que tiene un componente social, de negociación. Se ha admitido así en muchos países. E incluso en Alemania es obligatoria la negociación entre empresarios y los sindicatos. Ahí no se negocia el salario en una empresa, se negocia con el conjunto de los sindicatos, que son poderosos y por ello obtienen una serie de ventajas sociales. Pero también tenemos que considerar la situación particular del Ecuador. El Ecuador y en América Latina, que es, por cierto, una región muy inequitativa. Y en esas condiciones, el salario, como decía al inicio, que es un componente de la relación laboral, tiene que ser visto también como un instrumento no solo de supervivencia, de remuneración para que el trabajador cubra sus necesidades propias y familiares, sino como un elemento de redistribución de la riqueza. Y ese es un aspecto técnico, que se descuida cuando no se habla de la redistribución de la riqueza. Y este aspecto técnico es fundamental, porque entonces implica que tenemos que ver al salario como este componente para el mejor bienestar de los trabajadores, que garantizará, por cierto, mientras mejor sea el salario, garantizará consumo, garantizará crecimiento empresarial, garantizará que la productividad pueda salir al mercado y que no se cierre el mercado interno. Podríamos hacer una comparación. Hasta los años 60, por ejemplo, la mayor cantidad de la población campesina indígena está sujeta a relaciones prácticamente de servidumbre. No hay salario, no hay mercado interno. La reforma agraria logró cambiar esa situación porque introdujo el régimen salarial en el campo. Entonces, claro, trajo una serie de situaciones nuevas igual, pero el salario pasó a ser un componente del mercado. Podríamos ver también al salario entonces desde esa perspectiva. Salarios bajos, como ocurre en otros países de América Latina, estrangulan el mercado interno. Salarios más altos dinamizan el mercado interno. Entonces, insisto, no hay solo componentes técnicos, porque incluso depende de cuál componente tomemos en cuenta, pero hay también componentes sociales que tienen que ser observados. Ahora, los componentes técnicos y sociales, se podría decir, y eso le consulto a Fernando Ibarra, han estado en juego en el devenir histórico ecuatoriano, porque al menos el aspecto de redistribución de la riqueza, de lo que sabemos, los ecuatorianos no hemos logrado sentir que en efecto se haya considerado al momento de considerar, vale la redundancia, el establecimiento de los salarios de los ecuatorianos. No sé qué tenga que decirnos en esos términos, Fernando Ibarra. Muy buenos días para
todos los oyentes. Es un honor siempre compartir este espacio. Y buenos días a los gratos amigos contertulios el día de hoy. Sí, realmente suena extraño, por decirlo menos, este tipo de propuestas surgidas, no sé de dónde. Yo cada vez que intento entender al ministro de Trabajo, pero me confundo más. Sé que por esto le caigo totalmente mal al tipo, ¿no? Pero es que realmente no lo entiendo, no lo entiendo. De afirmar, por ejemplo, que ojalá nunca hubiera que subirle los salarios a los trabajadores. Eso significa que tenemos que vivir siempre en la pobreza. Porque el mundo va evolucionando y se van generando nuevas necesidades. Antes no necesitábamos contratar internet. Antes no necesitábamos ver televisión por TV Cable. Son requerimientos que es propio de el nuevo estilo de vida que va surgiendo con la evolución social, tecnológica. Es decir, hacer ese tipo de afirmaciones y plantear estas nuevas situaciones que realmente no tienen mayor soporte, preocupan, porque efectivamente, primero, el salario es un instrumento de redistribución de riqueza. Aquí en el Ecuador, hasta ahora, esa parte no nos llega. Esa es una realidad. En segundo lugar, el salario no es solamente un componente técnico, ojo, el salario es una expresión social también, porque tiene que servir para generar bienestar, porque el salario también impulsa la producción, porque aquí esa es otra cosa. La gente cree que solamente paga, pero cuando paga, esa persona en cambio puede comprar, y cuando puede comprar, dinamiza la economía. Y si no, ¿por qué países que se han desarrollado tienen altos niveles salariales y son altamente competitivos? Cuando se plantea aquello de que para ser competitivo el mayor problema es el salario o los componentes salariales, digo, bueno, que somos una isla en el planeta, porque en otras partes del mundo así no se ven las cosas. De hecho, el diálogo social es el mejor instrumento, la mejor herramienta para que los actores de la producción se pongan de acuerdo y puedan buscar mejores oportunidades para las partes. Decir que negociar el salario es antiético, ¿a quién se le ocurre? Solo al ministro de Trabajo. Y que da vergüenza. Que da vergüenza, o sea, da vergüenza escuchar eso. Sí, la verdad. Eso sí da vergüenza, ¿no? Porque realmente no tiene ninguna lógica, ninguna coherencia. No escuché en mi vida de dirigente sindical a un ministro de Trabajo hacer este tipo de afirmaciones. Y me ha tocado estar con ministros de derecha y de izquierda. Ministros como el maestro Francisco Díaz Garecoa, por ejemplo. ¿Cuándo no le va a escuchar a Francisco Díaz Garecoa hacer este tipo de afirmaciones? ¿Ya? Y es un asesor de empresarial. Incluso lo ha llamado una aberración los diálogos. Pero ¿cómo funcionaron, históricamente esos diálogos en las pasadas décadas? ¿Favorecieron a los trabajadores? No han favorecido. El modelo con el cual se negocian los salarios tampoco no es el más adecuado. Hay un sinnúmero de elementos que se tienen que considerar. Por ejemplo, la realidad de una empresa no es la misma que la de otra, aunque estén dedicados en la misma actividad. Ahí hay un elemento que hay que considerar y generalmente no se ha querido considerar. Hay empresarios que le dicen, conozco de manera real, le dicen a los trabajadores cuando van a negociar el contrato colectivo, pero es que el Producto Interno Bruto decayó en tanto, es que la inflación en tanto, y pregúntales cuánto ganaron ese año. Es decir, se escudan tras macroindicadores, ¿no?, para no reconocer lo que en cambio sus trabajadores, los de su empresa, sí generaron. Ojo, entonces ese juego maniqueico de los índices, de los indicadores, ¿no?, tiene que ser resuelto a través de otro tipo de políticas. Yo creo que las funciones del Estado, sobre todo la Asamblea Nacional, tiene que buscar alternativas mucho más valederas pensando desde lo social. Tampoco no desde la demagogia electoral, ¿no? Porque antes también pesaba mucho la demagogia electoral. Venimos a elecciones, entonces hay que subir todo lo que sea posible para ganarme el electorado. Tampoco es así. Hay que buscar puntos de equilibrio. Bueno, tenemos elementos suficientes para la réplica de Rodrigo Gómez de la Torre. Además, se ha mencionado algunos temas que no necesariamente se ha tomado en cuenta, factores como la equidad, como la redistribución e incluso las ganancias de las empresas para poder llegar al establecimiento de salarios justos. ¿Es su respuesta, por favor, Rodrigo? Más bien, yo creo que el Ecuador es un país innovador en ese tema. El Ecuador es el único país, de lo que yo conozco, y tal vez me puedan corregir, que sí considera las ganancias individuales de cada empresa por fuera de cada sector. Y me alegro, y lo digo
formalmente, me alegro lo sucedido el día miércoles, que se eliminó este absolutamente ilegal, inconstitucional y ese sí antiético techo a las utilidades. Si una empresa gana más, pues al ganar más la empresa, tiene el 15% de redistribución antes de impuestos de la empresa hacia sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que se busca en el Ecuador? Es que las empresas no solamente crezcan, sino crezcan muchísimo más y sean más competitivas, porque esa es la mejor forma de redistribución apegados a la ley ecuatoriana. Entonces, ese 15% de utilidad trabajadores, que para ciertos sectores, y bueno, esto tiene una historia muy larga, 2010, etcétera, ya, finalmente se eliminan el techo a las utilidades, es un gran beneficio y una devolución de derechos a los trabajadores, porque curiosamente el gobierno socialista siglo XXI, más apegado al siglo XIV a mi criterio, porque parecería que querían tener un rey que domine y que mande por sobre todo, pues lo que hizo fue atentar expresamente contra el derecho de los trabajadores. Cuando hacemos referencia a mayor equidad, también vemos políticas del gobierno anterior y lo que sucedió en las servidoras domésticas. Ahí se dio un problema muy grave. Se planteó que había que ponerles igualdad de derechos y lo que sucedió al final fue que ante una sobrecarga de obligaciones hacia los empleadores entraron a la restricción de contratación y más bien mucha gente se quedó sin empleo. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. No solamente podernos ir por el un lado o por el otro, porque claramente lo estipula Fernando, en determinados momentos, con políticas populistas de subamos el salario porque lo subamos, lo que conseguimos al final fue que sí perdimos competitividad. Y si nosotros, y no es la locura del Rodrigo o de los empresarios ecuatorianos, cuando revisamos el Foro Económico Mundial, evaluaciones 2015, evaluaciones 2016, evaluaciones 2017. Dentro de los 3 primeros rubros de pérdida de competitividad del Ecuador está la problemática de la sobrerrigidez laboral. Hemos generado una complicación a la contratación, hemos generado una complicación para desvincular a un trabajador e inclusive estamos ya manteniendo los peores índices de productividad laboral pese a tener los salarios más altos de la región. Entonces vemos que no necesariamente un alto salario va de la mano con una alta productividad laboral. El Ecuador tiene una productividad laboral de, con suerte, $9 la hora, cuando nuestros países vecinos no están por menos de 20, y no hablemos de países como Chile, que supera los $80 la hora en productividad laboral. Si esa productividad laboral la trasladáramos al Ecuador, con el margen de redistribución de utilidades que solo el Ecuador tiene, pues qué mejor forma de redistribuir la riqueza y qué mejor forma de generar mayores y mejores fuentes de empleo pleno para el país. Juan Pazimiño. Bueno, al hablar de productividad, los elementos ustedes desarrollen, por favor. Al hablar de productividad, podríamos solamente fijarnos en la eficiencia empresarial. Podríamos, a su vez, fijarnos en las capacidades que tiene el trabajo para rendir por jornada e incluso por hora. Eso ya se ha estudiado desde inicios del siglo XX. El taylorismo era eso, cómo organizar la productividad sobre la base de hacer que los trabajadores rindan mucho más en menos tiempo y con el mismo salario. Entonces puede haber el peligro de que por aumentar la productividad lo que hagamos es un taylorismo o un neo-taylorismo. Pero el análisis me parece que va más lejos. Si Ecuador tiene condiciones ventajosas de salario superiores a América Latina, qué desgracia que es América Latina, que el Ecuador, con las condiciones de desgracia que tiene el salario, sea el país más ejemplo para la región. Entonces aquí también tenemos que cambiar un poco el sentido de cómo analizar el tema del salario y de los derechos laborales, porque igualmente, si Ecuador es un referente en que hay un exceso de derechos laborales, ¿cómo estamos en América Latina en cuanto a derechos laborales para que Ecuador sea un ejemplo? ¿Por qué no vemos los derechos laborales y la situación del salario, por ejemplo, en Europa, donde tienen otras condiciones? Aquí no tenemos, y eso que hubo un gobierno que intentó hacer eso,
el accionariado obrero, no tenemos la gestión de los trabajadores en la administración de las empresas, no tenemos el salario vinculado directamente con las ganancias y utilidades de la empresa, porque ese es un elemento que no lo tenemos. Qué bueno que Rodrigo diga que tenemos, al menos ya hemos conseguido el reparto del 15%. Somos innovadores también, dijo El Rodrigo. 15% Bueno, es precisamente la vinculación es una del parte. ingreso a Es- las utilidades es una de parte. la empresa. Es Pero una de los parte. trabajadores, Es una parte. ¿cuál es el porcentaje de quienes reciben pero utilidades? Vamos por ese desarrollando, mismo, está bien. vamos por ese mismo Para lado. dinamizar un poquito. El más. reparto de utilidades, que bueno que Rodrigo lo ha saludado, porque conozco la mentalidad de otros empresarios que hace poco decían que no se debe repartir utilidades, y tengo los Bueno, y además hay documentos. mecanismos Entonces, para ocultar las utilidades. Pero vamos Claro, más, es solamente vamos más PC lejos. televisión. Vamos más lejos. Todos los pérdida. medios De todas maneras, comunicación nunca ganan nada. ¿qué es lo que a los empresarios les interesa y a los trabajadores les interesa? A los empresarios les interesa ciertamente la productividad, la competitividad, que estén sus empresas al orden del día en cuanto a abastecimiento, etcétera. Les interesa mucho la ganancia, claro que sí. Pero a los trabajadores también les interesa el bienestar no solo de su familia, sino una capacidad que les permita vivir cada vez mejor. Y entonces ahí tenemos una contradicción. El empresario, por su lado, busca una serie de beneficios, de competitividad, etcétera, pero los trabajadores están buscando también, por su lado, unas mejores condiciones de trabajo. ¿Qué se puede hacer? No se puede eso dejar al libre albedrío entre trabajadores y empresarios. Por ello, desde hace décadas han intervenido los estados para tratar de hacer un arreglo entre estas dos partes. Pero lo que sucede es que hay gobiernos que entienden bien esa problemática, guiándose al menos por el principio prooperario. Hay que buscar beneficios al trabajador. Hay otros gobiernos que ese principio lo cuestionaron. Y, por ejemplo, el documento Consenso Ecuador, que planteó la Cámara de Comercio de Quito, encabezando al sector empresarial antes de la campaña en medio de la campaña electoral, proponía que se deje atrás el principio prooperario. Bueno, entonces con eso estamos realmente incentivando un tipo de relación en que solo tengan primacía los intereses empresariales. Y eso no está bien para una sociedad como la ecuatoriana. Ahora, Y Juan avancemos un Pazmiño poquito ha dicho más. que está privilegiándose ese interés. Y avancemos un poquito más. En la actualidad, ¿qué está pasando? O sea, Fernando ya ha hecho alusión al ministro. Pero si los empresarios se quejan y los trabajadores se quejan, porque no hay transparencia ni hay una clara línea de acción del propio ministerio en cuanto a la relación laboral. ¿Qué es lo que ha anunciado? Ha anunciado un nuevo cálculo del impuesto, del salario. Ha anunciado que va a haber modificaciones en las relaciones laborales. No sabemos hacia dónde va, tal vez Fernando sepa más de fondo hacia dónde Nadie va. lo sabe. Son anuncios, pero dada la presión Son que tiene globos el de gobierno, ensayo. más bien, eso es lo que yo he sostenido en mis escritos, dada la presión que tiene el gobierno, ojalá eso no implique solo entender los planteamientos que provienen del sector empresarial, independientemente de Rodrigo. No, esto no es un cuestionamiento evidentemente personal, sino un cuestionamiento a las cámaras como tales, cuyos planteamientos en cuanto a la relación laboral son planteamientos que ya se hacían antes del 2007, que se vivieron durante los años 80 y 90 y que trajeron graves repercusiones sobre el trabajo y sobre las condiciones de vida. Si es que vamos a seguir por esa línea, entonces yo me temo que puede ser muy grave la situación para los trabajadores y para la sociedad, porque entonces empezará este estallido social que se va acumulando con el tiempo e históricamente no sabemos hacia dónde vaya a parar. Puede ser que haya una revolución de esas que quería Eugenio Espejo en su época y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, cuidado con que la balanza se incline exclusivamente a favor de los intereses y planteamientos de las cámaras de la producción. Eso hay que tener mucho cuidado. No tienen razón las cámaras de la producción en una serie de planteamientos. Y esos planteamientos, al ser acogidos, van a agravar las condiciones del trabajo. Y desde la perspectiva social, lo que interesa es que los ecuatorianos vivamos mejor. Y eso hay que entenderlo desde la perspectiva de que una fuerte redistribución de la riqueza conviene para el país para mejorar incluso sustancialmente y rápidamente las condiciones del trabajo. Y si a eso sumamos las responsabilidades que tienen los propios empresarios frente al Estado, frente a la sociedad en su conjunto, claro, al sector que le afecta mucho este tipo de medidas va a ser el empresariado. Pero compañeros del sector empresarial tienen que estar dispuestos a cumplir con este otro tipo de programa si es que queremos enrumbar a la sociedad hacia mejores y radicales condiciones nuevas.
Porque si es que queremos estancarnos en el tiempo y peor, hacer retrocesos para que el capital se privilegie, entonces tendremos problemas sociales. Ese es un asunto histórico, no es que yo lo quiera, es un asunto que se puede analizar en la perspectiva de ver la historia económica y social del Ecuador y listo. Vamos con Fernando Ibarra del Parlamento Laboral. Ustedes ven que están muy bien representadas las voces con muy buenos datos para compartir a la audiencia. No se olvide que estamos siendo retransmitidos a través de Facebook Live, así que en nuestra página en el Facebook Radio Pichincha Universal 95.3 FM puede dejar sus reflexiones, comentarios y preguntas. Fernando Ibarra, usted mencionó un aspecto interesante, es tener en cuenta que la realidad de una empresa no es la misma de otra. Existen pequeñas empresas, existen emprendimientos, existe una economía informal, este subempleo que realmente es lacerante. ¿Cómo generar una propuesta que pueda recoger elementos redistributivos, pero que también no ponga pérdida a las empresas? Bueno, primero nosotros somos los interesados de que hayan empresarios fuertes, empresas productivas, altamente rentables, pero ojo, no solamente para que se vaya la plata del bolsillo del dueño del capital, ¿no? Porque si alguna vez le hacía esta propuesta a un distinguido dirigente empresarial guayaquileño, a don Pablo Arosemena, le decía que vendiera todos sus bienes, que los transformara en dinero, ¿no? Que le íbamos a conseguir la tierra más fértil, para que los ponga ahí y los siembre ahí. Le íbamos a conseguir el agua más cristalina, y para ver si le iba a salir el árbol del dinero solito, ¿no? Porque esto de que nosotros arriesgamos, nosotros generamos empleo, yo no conozco un empresario que por solidaridad monte una fábrica, no lo conozco. Si alguien me lo presenta, habrá que hacerle un homenaje por el gran sacrificio, sí. Imagínense ustedes que Sara hace un estudio y dice que en el Ecuador se vende la prenda más cara en el mundo de Sara, 7 veces más cara que inclusive en Europa. ¿Cómo se vende 7 veces más caro si nosotros no ganamos los salarios europeos? ¿Quién entiende eso? Y lo dice Sara. Ojo, no lo decimos nosotros. ¿Cómo entender, por ejemplo, que aquí el 30% del parque industrial esté sin utilizarse, pero en cambio las empresas siguen siendo rentables? ¿Por qué? Porque es el modelo de acumulación, pues. Es ahí donde a los empresarios no les gusta sentarse a discutir. ¿Por qué? Porque aquí se acumula por precio, no por volumen de producción. Entonces yo prefiero producir poco y cobrar bastante. De esa manera exploto 2 veces. Exploto en salarios y exploto en precios. Y el trabajador ciudadano, porque el trabajador es el ciudadano, pues. ¿Acaso el trabajador es un ente aparte de la sociedad, aislado? No, el trabajador es la ciudadanía, explotado 2 veces, en salarios y en precios. Y eso pasa en el Ecuador. El problema del Ecuador no es solamente un cambio de matriz productiva, es un cambio de modelo de acumulación. El momento en que los empresarios entiendan que hay que replantear el modelo de acumulación para volverse eficientes en función de la sociedad, no solamente en aquello de acumular por acumular. Yo a veces me pongo a tirar números y digo, ¿y qué hace una persona con 100 millones de dólares acumulados? ¿Cuándo se los va a gastar? De que se pusiera a comer caviar todos los días y a cada rato, ¿no? Es decir, la codicia puede más que la conciencia. Ahí es donde se tiene que replantear un nuevo modelo de sociedad y por ende un nuevo modelo productivo. Los trabajadores no queremos que los empresarios pierdan. ¿Cómo vamos a querer eso? Si además queremos a nuestras empresas, pero queremos que lo que producimos con ellos, junto al capital, con nuestro esfuerzo, se redistribuya como corresponde. ¿Cuántos trabajadores salen beneficiados con la sentencia de la Corte Constitucional? Según las encuestas, 16.000. ¿Y cuántos trabajadores hay en el país? ¿Y dónde está? ¿Por qué las otras empresas no generan utilidades? Si todo el mundo está a la pérdida. Eso no puede ser. O sea, en este país es el único país donde los empresarios mantienen empresas durante décadas a la pérdida. En los canales de comunicación, entonces, de televisión. Uno dice, a ver, ¿cómo este señor vive si pasa perdiendo todos los años? Sí, tenía más. Sí, eso no tiene lógica. Entonces, es necesario. No Mire, nos olvidemos que los oficiales son peores todavía. Es necesario transparentar las cosas. El Ecuador es un país sin transparencia. Y en la medida en que también la relación laboral no se transparente, conseguir la información para ir a de la empresa, para ir a la negociación colectiva, aquí es una lucha tenaz. Difícilmente los empresarios
entregan como debería ser la información transparente. Ahí entonces están algunos requisitos como para retomar una idea Claro. de consenso. Bueno, esta palabra es bastante difícil El en diálogo, el desigualdad. diálogo social es la mejor manera, pero Pero se diálogo. necesita transparencia de las partes. ¿Cuánto aspiro yo y por qué debo aspirar hasta aquí o por qué no debo aspirar hasta aquí de parte de la empresa? La única manera, algún momento lo hacíamos con Salomón Good, me acuerdo, ¿no? Nos pusimos a negociar un contrato colectivo y entonces nos propuso que lo hagamos sobre el precio internacional del aceite de palma africana. Y como acostumbro a no decir no por no, le dije, ok, permíteme revisar la fórmula que me estás planteando. Me pongo a revisar la fórmula, hice una investigación de todo el mercado mundial de palma africana mes a mes durante 25 años y resulta que los indicadores que él utilizaba, entre comillas, estaban errados. Que si se ponían correctamente, de acuerdo a las estadísticas que nosotros ubicamos, ¿no? ¿Salían Con favorecidos? 2 meses, aplicando correctamente la fórmula, con 2 meses de incremento del precio de la palma africana, nosotros teníamos el equivalente a todo el año de labores. Y le demostramos, y cuando ya le demostramos, entonces ya no le gustó. Digo, no, volvamos nomás a discutir. ¿Y cuánto están pidiendo? Es decir, esa falta de predisposición para transparentar la información y buscar una equidad. No cabe en una sociedad que se precie de justa, no cabe aquello de privilegiar solamente la acumulación por la acumulación en detrimento del conjunto social. ¿Cuándo cambiamos de modelo de acumulación, Rodrigo? Creo que has planteado algo muy interesante. Primero, no sé, tal vez conocerás a los mismos que yo y tal vez Juan, pero ¿cuántos tengan acumulados 100 millones de dólares como acumulados? No sé. Conozco empresas que tal vez tengan hasta más que eso en el aparato productivo, pero también conozco muchas empresas que emprenden y esas son las que más me preocupan, que ante la problemática interna y ante la complicación interna, por temas laborales, por temas tributarios, por temas inclusive de que esta falta de transparencia ha generado persecuciones individualistas, han emprendido, pero han emprendido viaje a montarse en Colombia, en Brasil, en Costa Rica. De hecho, tenemos empresas ecuatorianas que han emprendido a Kenia para desarrollar más en condiciones que permitan crecer. El crecimiento empresarial no es el problema. Es cuando hablamos de transparencia. Yo quiero plantear algo. Hace 1 año y piquito atrás, nos faltó transparencia desde las cifras oficiales. El Estado planteó que había una inflación proyectada para el 2017 de 2.5%. En absoluto desacuerdo con esas cifras, se llegó a un consenso. Tal vez no, la palabra no fue acuerdo, se llegó a un consenso y se planteó un incremento salarial hace 1 año atrás para el 17 de $9, apegado a este 2.5% de crecimiento que se planteaba en materia de inflación. ¿Cuál fue el resultado 1 año más tarde? El 2.5 resultó que no era 2.5, sino que era 0.25 en la proyección y fue un poquito menos. Los $9 se transparentaron también en 9, en base a las cifras, pero en 900,000 trabajadores que engrosaron más las filas del subempleo. Entonces, a veces, y tal vez la palabra pueda ser disruptiva, pero a veces, y esto lo discutimos en algún momento con la SEDOCUT, a veces la palabra flexibilización, que no es precarización es incumplimiento de obligaciones. Flexibilizar implica mecanismos más acorde a la realidad para contratar en base al acuerdo de las partes, porque al final del día las partes marcan esos acuerdos. Permitió a España en el año 2012 pues incrementar el empleo pleno, mejorar los derechos de seguridad social a la gran masa de trabajadores, en vez de tener una gran masa de informales. Macron hace 1 año en Francia acaba de plantear algo completamente disruptivo, que no es un tema tampoco esotérico ni de un asteroide perdido. Es flexibilizar el tema del despido intempestivo. Conversábamos con empresarios canadienses que querían venir al Ecuador y nos decían cómo se manejan las relaciones laborales. Entonces se le explica lo que dice la ley, no hay que inventar ni hacer nada. Revisaban y decían, pero si el trabajador es malo y ya pasó los 3 meses, ¿qué haces? No haces nada, o sea,
despedir a un mal trabajador. Tiene el trámite visto bueno. Pues. El trámite de visto bueno, tú sabes perfectamente bien que ese sí está para los cuentos de Hansel y Gretel y de... El trabajador no tiene para ir donde el inspector del trabajo a comparar una decisión. Pero, a ver, ojo. seamos francos, ¿cuántos vistos buenos se han aplicado? Revisemos las estadísticas. Más allá de eso, cuando vemos eso, lo que nos damos cuenta es que realmente hay una sobrerrigidez laboral que lo que ha hecho es frenar la contratación o sostener, aunque sea con el riesgo de una sanción, sostener la informalidad. No por nada, 6 de cada 10 trabajadores están en el subempleo, no es de gratis. Eso es un problema, ese es un síntoma, ese es un dato duro que es gravísimo. Y más bien lo que hay que buscar es apegarnos a la realidad. Mira, ustedes confunden una cuestión. Ustedes lo que, y nosotros estamos de acuerdo, requieren es incentivos para la producción, pero no pueden pretender, por un lado, incentivos y por otro lado, flexibilización. Es decir, lo quieren todo. Por poco los empresarios quieren que el Estado les dé el dinero depositado en una cuenta offshore. Tal vez Juan me pueda corregir un poco las fechas y yo lo agradecería, pero desde el año 38, donde se plantea se promulga el Código Laboral Ecuatoriano, este código, y vamos a topar un rubro que es fundamental, que representa sobre el 20% de la población económicamente activa. Después porque para dinamizar la termino con esto. Temas relaciones laborales, sector agropecuario. 25-27% de la población económicamente activa. El Código Laboral se ha ido orientado hacia la industria. Cada vez se reconocen más derechos y obviamente no se maneja un equilibrio de derechos-obligaciones, porque a cada derecho hay una obligación. Esa es la balanza. Cuando solo reconocemos derechos y desconocemos realidades, como en el caso que trato ahorita, nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo con eficiencia, el código lo ordena. Particularmente la del campo, encontramos distorsiones como las actuales, que la formalización del trabajo en el campo es insignificante cuando es un sector que puede crecer muchísimo más. Juan Pazimiño. Bueno, en Europa la economía social de mercado que nace después de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por 3 elementos. Uno, las fuertes regulaciones del Estado sobre la economía, sobre las empresas, controlándolas. 2, el trabajo tiene que ser protegido y garantizado en una serie de derechos y sustancialmente el salario. Y 3, una serie de servicios tienen que quedar a manos del Estado y particularmente quedó la seguridad social, que en Europa llegó a ser universal. Eso ha servido de base para que Europa tenga buenas condiciones de vida a diferencia de otros países. Nunca en América Latina se aplicó una economía social de mercado como la europea. Aquí tenemos como norte la economía norteamericana, que es otra cosa, no funciona de la misma manera. Pero además hay otra situación. Europa que tenía esas condiciones que venían del estado de bienestar, de la economía social de mercado, hoy se da el lujo de hacer flexibilizaciones laborales. Flexibilizaciones laborales como la española, como la francesa, como la alemana. Pero jamás descuidaron el nivel de vida que ya tenían conquistado los trabajadores y tampoco descuidaron la seguridad social, pese a que alternativamente surgió también la seguridad social privada, que está matando en algunos casos las posibilidades de que los futuros trabajadores, los jóvenes, tengan esos beneficios. También que Europa tiene ahorita un problema de juventud afectada en cuanto a ese neoliberalismo creciente. Alemania no lo abandona, porque los alemanes además son los fundadores de esa economía. Y tenemos en el caso de Alemania la reducción de la jornada, ya redujeron hace años a 35 y hoy plantean a 28. Me imagino eso en el Ecuador, comunismo químicamente puro. No puede ser. Entonces, las condiciones son distintas para crear sistemas de flexibilidad. Por ejemplo, la Lufthansa. En la Lufthansa los trabajadores, y conozco bien la situación alemana, la Lufthansa, que así se pronunciaría, los trabajadores consintieron en bajarse los salarios porque ellos tienen el sistema de coadministración de las empresas, que aquí no tenemos. Entonces ahí podemos saber si es que la empresa tiene o no capacidad productiva, porque claro, de lo que contrario los trabajadores van a exigir el cielo cuando lo que tienen es un infierno. Entonces no puede ser, también podríamos llegar a esos acuerdos. Entonces, sobre esa base, pedir en el Ecuador y en América Latina, soy muy sincero y muy enfático en esto, pedir en América Latina flexibilidad laboral o precarización del trabajo es irse contra los trabajadores, es irse contra el sector más importante de la sociedad porque son la mayoría. Ahora, sin admitir esas condiciones,
también tenemos que mejorar la calidad del propio trabajo y del trabajador, porque también ha habido trabajadores aprovechadores, noticia. Y dirigentes sindicales pésimos, Ahora noticia. son periodistas y Noticia. Pero a lo que vamos, a lo que tenemos que ir es otra vez más a generar una doble conciencia. Sinceramente, Rodrigo, a mí me parece, y he escrito sobre eso varias veces, que nuestros empresarios tienen una mentalidad atrasada, conservadora, todavía no llegan al nivel de pedir una economía social de mercado, todavía viven en el mundo del capitalismo salvaje. Y entonces piensan que la productividad y su competitividad debe además mejorar con la flexibilidad. Entonces es al revés. ¿Cómo lo mejoramos, Tenemos que Juan? tener unas condiciones mínimas de trabajo, porque además, ¿cuáles son los derechos laborales? En esencia, que vienen ni siquiera desde 1938, vienen desde 1929 la Constitución. Salario mínimo, jornada máxima, sindicalización, huelga, contrato colectivo y buen contrato individual. Prácticamente esos 6, indemnizaciones y desde 1928 seguridad social. ¿Qué más podemos quitarles? Pero ¿y cómo Esos ser? son el mínimo a garantizar para los trabajadores. Porque de lo contrario entonces va a ocurrir, no pagamos indemnizaciones. ¿Qué hacen esos trabajadores ecuatorianos que no tienen el mismo mercado que tiene Alemania o que tiene Europa o que tiene los Estados Unidos? En los Estados Unidos no tienen código del trabajo. Ya, pero por eso Ahí mismo, se rigen otro tipo Juan, de leyes. por favor, Entonces tenemos que ver la realidad ecuatoriana Justo y eso. sus expectativas de mejoramiento ¿Qué social. debería pasar en esa instancia precisamente? O sea, porque estamos clarísimos de que el subempleo es una de las mayores anclas Y al mismo tiempo es una seguir en el forma de futuro. supervivencia porque no generan nuestros empresarios la cantidad de trabajo que requiere el Ecuador, a tal punto que buena cantidad del trabajo que requiere el Ecuador la genera el Estado. Pero ¿qué condiciones hay que mejorar para la empresa, para la producción, para poder ir hacia ese camino? Infraestructura, mejoramiento de la eficiencia de los trabajadores, mejoramiento de sus capacidades de competitividad. Claro que sí, pero cuidado, sin flexibilización laboral Juan ha y dicho sin algo. afectar los derechos de los Yo trabajadores, creo que indudablemente. Juan ha dicho algo que es valiosísimo. No, el Ecuador, el empresariado ecuatoriano no tiene el mercado que tiene Alemania. Por ende, lo que estamos necesitando es más apertura de mercados. Juan, te No. felicito. No. Eso es justo lo que está La diciendo. apertura eso, a en ver, dolarización. pero aclaremos, a ver si he dicho Pero, eso. cuidado. a ver, No, mire. ahí confundiste, porque yo no dije nada, que no no abrí dijo eso, yo no mercado, entendí no nada. he dicho A nada. ver, Digo, que sean ¿cómo competitivos, crecemos más que aumente mercado? el mercado interno, por ejemplo, con buenos salarios, sin duda va a aumentar la capacidad de consumo de los trabajadores y se aumenta el mercado interno. Tenemos que aumentar Son 16 el mercado millones. externo. Claro que sí, estoy de acuerdo, pero cuidado con abrir ese mercado externo al punto en que hoy estamos. Las importaciones frente a las exportaciones, la balanza comercial, el nivel de reserva, y podemos hablar de ese tema, es de tal naturaleza que está peligrando la dolarización. Sí, señor. Y eso Y lo lo dijo saben Carlos de la Torre perfectamente ayer. los economistas, ni siquiera Carlos de la Torre, lo dice cualquier Bueno, sí, economista. pero lo que reiteró haya ayer, salido. lo reiteró ayer. Entonces, sí, tenemos que ser competitivos, abiertos, todo lo demás. Pero cuidado, en el sector empresarial también hay una cantidad de intereses. Para los importadores sería buenísimo que no exista un solo arancel. Tenemos que pensar en un Ecuador que va a tener que ponerles aranceles porque no es posible una economía que se sustente sobre la simple apertura de mercados. Tenemos que fomentar las exportaciones. Sí, pero el Ecuador no va a ser un país agrario hasta el siglo XXIII, hasta el siglo XXIV y hasta el siglo XXV. Tiene que también ser un país tecnológicamente avanzado, industrialmente desarrollado, porque no vamos a vivir toda la vida del Ecuador, vendiendo primaria? cacao, banano, azúcar, café y cigarrillos como Flores. ocurría antes. No, tenemos que ir hacia otros niveles. Y eso implica cambio de mentalidades en el Ecuador desde todos los ámbitos A ver, sociales. vamos, Bien, ya es parte gracias. final realmente, les pido que Sí, yo 5 minutos por cada uno, por quiero favor. marcar un elemento que me parece importantísimo. Siempre se habla de crecimiento, pero no se habla de redistribución. Y por eso se quieren comparar con Malasia, con Singapur. Cuando a mí me ponen los ejemplos del Asia, Sí, Hong yo Kong, ¿te acuerdas? comienzo a investigar. Vayan y vean la cantidad de suicidios que hay, pues, Y la situación laboral es por toda la terrible. explotación que hay. China Es verdad es que el terrible. Producto China. Interno Bruto aparentemente es inmenso y todo, se genera una gran riqueza, pero no le llega pues, a la población. Ojo, por eso es que no se trata de acumular por acumular, acumular para pocas manos. No, señor. Aquí el país requiere
consensuar un nuevo modelo de producción a través de un nuevo modelo de acumulación que realmente genere esfuerzos del Estado, de la empresa y de los trabajadores. No se puede plantear, simple y llanamente vamos a desregular para competir, vamos a precarizar para competir, vamos a menoscabar derechos para competir. Ya compitan, pues, y entonces la población va a quedar en la miseria más de lo que ya está. Como decía Juan, los países que lograron un estándar de vida alto, en un momento de crisis pueden revisar de alguna manera ese estándar, ¿no? Porque en definitiva es un reajuste que no tiene un mayor impacto social. Pero nosotros que vivimos una economía de supervivencia en la clase trabajadora, ¿no? Donde la gente tiene que ir viendo cómo completa el presupuesto, plantear más precarización, más flexibilidad, ¿no? Eso no tiene un sentido social mínimo. Aquí se requiere de otro tipo de actitud del Estado. Un Estado fuerte, ojo, no intervencionista, pero un Estado fuerte, que siente a los actores a pensar en el país, y particularmente al sector empresarial. Nosotros apoyamos cuando se habla de que hay que mejorar las tarifas de los servicios básicos para incentivar la producción, claro que sí. Si ahora tenemos energía eléctrica barata, hay que darles un incentivo por esa vía. Si tenemos mejores, hay que hacer mejores carreteras, hay que hacer mejores caminos vecinales para que puedan sacar la producción, claro que sí. Juan decía, mejor infraestructura para que la empresa tenga mejores posibilidades también. En eso estamos de acuerdo, que el Estado invierta en eso. Pero la empresa privada tiene que entender también que no basta solamente con demandar, con exigir del Estado y de los trabajadores sin dar nada a cambio. Ojo, aquí se requiere de un compromiso de país. Yo a veces siento que al empresariado ecuatoriano le importa poco o nada el término Ecuador. Realmente no se tiene sentido de patria, no se tiene sentido de nación como tal. Por eso es que es más fácil. ¿Dónde puedo explotar? Allá me llevo mis capitales. Ese no es producto del modelo que estamos viviendo. ¿Dónde puedo explotar más? Ah, si en África tengo mano de obra más barata que la que puedo conseguir acá, allá me voy. Si puedo ir al Asia, allá me voy. ¿Para qué vengan los peruanos acá? Mejor voy y los pongo en la frontera y los tengo allá mismo en condiciones muy inferiores. Es decir, no es el hecho del país, de las condiciones del país, es el hecho de que se busca ventaja, siempre se busca solo ventaja. Ahí es donde entonces, como dice Juan, se requiere de una nueva conciencia para poder plantearnos un nuevo modelo de país. Si los empresarios no entienden eso, difícilmente lo vamos a lograr. Listo, tenemos apenas 4 minutos para cada uno. Rápidamente, Emma Beatriz Suárez dice, buenos días, por favor, podrían preguntar a los invitados si les parece justo que mientras unos cuantos trabajadores reciben utilidades cuantiosas, otros trabajadores no recibamos un centavo por concepto de utilidades, no tenemos un servicio de transporte o de guardería, sin embargo la Corte Constitucional sobrepuso el derecho de unos cuantos privilegiados en desmedro de cientos de amas de casa. Me pregunto, ¿quién entiende eso? Y hablamos de solidaridad. Uno de los comentarios que se registran. Pero ya no hay tiempo. Por favor. He leído algunos de los comentarios Gracias. también, precisamente. A ver, yo creo que hay que ver, si la empresa no crece, la empresa no genera utilidades, y las utilidades también tienen que ver con algunos aspectos. Pero hagamos una retrospectiva un poco. Hemos hablado de infraestructura, carreteras, hidroeléctricas, ya las tenemos. Olvidémonos que tienen los peores sobreprecios de la historia y la peor corrupción de la historia del Ecuador. Ahí están esas carreteras. Pero están las ahí, carreteras. están las hidroeléctricas. ¿Por qué esas carreteras no se están usando? ¿Por qué la producción no está creciendo? ¿Hay alguna distorsión interna? Más mercado, definitivamente. Cuando hablamos de plantear aranceles para frenar importaciones y hacemos cifras y vemos que del 60%, el 63% de las importaciones totales son materias primas, bienes de capital, y alrededor del 19% son combustibles, ya los bienes suntuarios, que tampoco son los totales, porque estos micrófonos vienen como bienes de consumo, pero no son bienes de consumo, porque no es algo de lujo, sino es una herramienta de trabajo para una radio. Entonces, de ese 20% de consumo, todavía hay que reducir un poco más. Pero hay una palabra que a mí personalmente me encanta cuando hablo de comercio exterior, es el trueque. Cuando hablamos de comercio hablamos de trueque, intercambio de productos. Si yo le freno a Colombia, como pasó en el 2014, pusimos aranceles a Colombia y Perú, y lo curioso fue que sí bajamos las importaciones, pero en un porcentaje más alto bajamos las exportaciones, porque esos países nos devolvieron con la misma moneda.
El presidente habla de física cuántica, yo no llego a eso, yo me quedo en lo que es Newton nada más. Toda acción genera una reacción. Yo te pongo trabas, tú me pones trabas. Toda acción genera una reacción de igual. Definitivamente lo que hay que hacer es fomentar exportaciones. Si sabemos hacer algo, hagámoslo mejor. Si tenemos cacao, no pensemos en cacao. Costa de Marfil tiene cacao. Nosotros tenemos cacao fino de aroma. Y además, ¿por qué no potenciamos el cacao fino de aroma en sus al menos 16 variedades diferenciadas que tenemos, que generarían lo que se llama denominación de origen? Y vemos cómo potencia Europa las denominaciones de origen de champán, de Bordeaux. No cualquier vino es Bordeaux, no cualquier vino espumante es champán, no cualquier queso es parmesano, no cualquier queso es manchego. Tenemos potenciales. Satanizar la exportación primaria creo que es un error, porque el mundo va a querer comer mañana. Y de elaboración de computadoras, lamentablemente los chips y un poco de plasmas no se digieren bien en el estómago. Necesitamos dar de comer, y América Latina tiene ese potencial, y el Ecuador tiene el potencial, no solamente de dar de comer, sino dar de comer en valor diferenciado, en producto diferenciado y único para el planeta. El país no es agrario, el país sí es agrario. Sobre el 55%, y hemos llegado hasta el 62% de las exportaciones totales, incluyendo petróleo, salen del sector agropecuario y agroindustrial. Potenciemos lo que sabemos hacer y crezcamos más como país, generando más fuentes de empleo pleno, pero demos herramientas a los empresarios. Palabras finales, Juanito. Adam Smith llamó esto las ventajas comparativas, y entonces se suponía que los países tienen que producir aquello que mejor logran. Esa es una vieja teoría, que ya no se aplica a la realidad, porque evidentemente los países no solamente pueden tener ventajas comparativas por per se internacionalmente, sino que también pueden generar nuevas ventajas comparativas, y Ecuador puede potenciar nuevas ventajas comparativas. Insisto yo que quedarnos como país primario exportador nos limita en muchas cosas, y por ello hay que avanzar más allá de ese modelo primario exportador que viene desde la época colonial, por cierto, y no lo hemos cambiado. Lo del cambio de la matriz productiva, sí es cierto, tenía sentido, había que hacerlo, y todavía estamos a tiempo para hacerlo. No sé si es que ahora, pero todavía estamos a tiempo para hacerlo. Ya venimos oyendo. No sé si ahora, pero todavía estamos a tiempo para hacerlo. Bueno, eso uno. Pero de otra parte, al hablar, estamos hablando de salario, de relaciones laborales, históricamente hay que entender que tenemos ya un conjunto logrado de buenos derechos laborales, que tenemos un conjunto logrado de buenas condiciones para los trabajadores, no las ideales, pero ya tenemos algunas buenas. Querer aflojar eso para crear competitividad empresarial, eso no debe admitirse, porque eso atenta otra vez más con estos escasos y pocos derechos y garantías logrados históricamente hasta hoy. Tenemos que avanzar más allá. Y tenemos que pensar que nuestros empresarios, nuestros trabajadores también, pero sobre todo nuestros empresarios, que tienen tan fuerte capacidad de presión sobre el Estado, sobre los gobiernos, tienen que cambiar de mentalidad. Si es que se van a invertir en Alemania, si se van a invertir en Inglaterra, no, allá es otra cosa. Dijo, claro, si sí, se van a ahí invertir se en el precariza. África, enseguida van a ir. Sí. Pero si se van a ir, en el caso que estábamos topando, Alemania, van a tener que admitir las regulaciones del Estado, los fuertes impuestos, como el de la renta, y las condiciones del trabajo. ¿Por qué si van allá les toca admitir, y por qué aquí, para pedir competitividad, hay que aflojarlo todo? Porque a eso se suma también todas las propuestas para aflojar el régimen tributario. Bueno, ¿y de qué quieren que viva el Estado? ¿Cómo quieren que se sostenga la seguridad social, la inversión pública, si es que de todo lado vamos restringiendo aquel tipo de ingresos y acciones que se requieren para una sociedad mejor? Entonces, el tema del salario que nos convocó, el tema de las relaciones laborales que nos convocó, nos permite también entender que eso es parte de un conjunto de políticas que tienen que llevarse adelante en el Ecuador, y que si no se adopta una línea clara, que hoy no está ocurriendo, no ocurre una línea clara hacia dónde mismo quiere ir este modelo económico, social y político, entonces eso genera incertidumbres, no solo en los trabajadores, en los mismos empresarios, en los académicos, en cualquier analista, en los periodistas, que dicen, bueno, ¿a dónde mismo vamos a ir? Pero si tenemos una línea clara de acción, en que definimos, no, en este país no habrá en el futuro, o al menos en las próximas 60 años,
no habrá flexibilidad laboral. Todo empresario sabe que acá llega bajo estas condiciones. Correcto. Que no le gusta invertir aquí, que se vaya a otro lado, a problema de él. Pero aquí, bajo estas condiciones. Lo que sí creo yo que hay que revisar, Rodrigo, es que una serie de planteamientos de derechos antiguos, de derechos laborales que hemos tenido, también tienen que verse a través de los algo así como una escalera de empresas. A las medianas y a las pequeñas empresas, repartición del 15% de las utilidades sí que les afecta. Y a las grandes empresas no les afecta, porque hay empresarios que dicen, esto nos afecta a la competitividad. No es cierto. Y además hay que otra vez repensar si es que en el sector público, que pertenece a todos los ecuatorianos, como es el sector petrolero, el reparto de las riquezas tiene que hacerse a una minoría social de trabajadores del petróleo, cuando esa es una riqueza nacional socialmente. Se nos agotó el tiempo, Muy bien, lamentablemente. muchísimas gracias. Un minutito, Fernando, para ser equitativos, un minutito, por favor, disculpando por no tener el tiempo del mundo. En realidad yo solamente quiero rescatar un aspecto, ¿no? Creo que el diálogo social es el mejor mecanismo. No creo que hay que calificarlo de antiético. No creo que se puede salir a plantear cosas que en definitiva van en contra de la propia política del presidente, porque si el diálogo social es antiético, ¿cómo es que el presidente ha convocado al diálogo? Yo creo que el presidente de la República ahorita debe estar pensando, o se zafa de su ministro de Trabajo por cuestionarle la eticidad del diálogo, o abandona el camino del diálogo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que rescatar empresarios, Estado, trabajadores, como conjunto de una sociedad que quiere, debe y tiene que luchar por el bienestar de todos. Eso requiere esfuerzos compartidos, requiere trabajo de todos, ceder de todas las partes, pero fundamentalmente pensando siempre exclusivamente en uno, que se llama el ser humano. Mientras pensemos en la condición del ser humano, para que éste tenga una vida digna, todo puede hacerse y todo se puede avanzar. Gracias, Juan Pazimiño, Rodrigo Gómez de la Torre y Fernando Ibarra estuvieron aquí en Punto y Contrapunto. Hasta mañana.